Hola, mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología y este es el símbolo astrológico del día. El día de hoy el Sol va a estar en 23 grados de Virgo. 23 grados de Virgo está en el decano de Virgo regido por Venus y está opuesto al decano de Piscis regido por Plutón. Entonces el símbolo de hoy astrológico, Kosminski, dice un colosal gigante que sostiene a una bella mujer en su mano. Este símbolo astrológico está haciendo referencia a esa antiquísima historia de Hades, Plutón robándose a Venus o Perséfone o diferentes diosas encarnadas en una figura femenina, que era el mito con el cual los griegos explicaban la existencia del invierno. Este mito de la existencia del invierno es muy importante para la humanidad, porque cuando el humano moderno estaba en África, estando en lugares más ecuatoriales, donde el invierno, el verano, la primavera, el otoño no existían, porque en el Ecuador no hay estaciones. Siempre está recibiéndose el mismo arco solar, el mismo tamaño de arco solar todo el año. Entonces, no hay solsticio, siempre es equinoccio, siempre hay la misma cantidad de día y de noche. Entonces, la astrología tropical que se crea, se observa, se deduce al momento de emigrar hacia los trópicos, que es el punto máximo de la Tierra donde en los solsticios, equinoccios, etcétera, todavía hay una posición directa del Sol encima de la Tierra. Por encima de los trópicos y por debajo de Capricornio y de Cáncer, ya el Sol no golpea directamente, no le da directo a la Tierra, sino de una forma oblicua. Entonces el arco solar se hace menos y menos y menos en cuanto nos vamos acercando al círculo polar ártico y al círculo polar antártico. Esto que vimos en uno de los videos que puse hace unos días, tal vez la semana pasada, acerca de este aparato astrológico antiguo, que era este globo que representa el cielo, ¿sí? La esfera armilar. Era como el programa astrológico, pero en físico, de los astrólogos antiguos para ver dónde están las cosas en el cielo en un momento dado, ¿no? Pero entonces, al llegar a los trópicos, la humanidad se encuentra con el invierno, cuando antes el sol siempre había sido una constante. Y entonces de repente parece que el sol, imagínense ese primer invierno, ese primer otoño, con terror y con miedo debieron de estar viendo cómo se reducía la cantidad de tiempo que el sol se mantenía en el cielo, pensando tal vez que se estaba acabando la vida para siempre y que tal vez nunca iba a dejar de reducirse el tamaño del arco solar. Entonces surge este mito, que antes de ser el de Hades y Perséfone, o Plutón y Venus, era el de Ereshkigal e Inanna. Ereshkigal, la diosa del inframundo, Inanna, la diosa de la primavera y del mundo superior y la belleza. Son los mismos arquetipos. Siempre han estado con nosotros desde que migramos de África. Entonces, nos permiten explicar el mundo externo, las estaciones, pero también nos permiten explicar las estaciones internas, las etapas del desarrollo de una persona
de una civilización, de una familia. En fin, como es una imagen arquetípica, se puede aplicar a todas las partes del universo. Y funciona, describe, predice, explica. Entonces, tal vez no a un nivel científico molecular, ¿verdad? Pero a un nivel simbólico. Y eso es importante para tener una orientación en la vida. El tener una noción de la mitología personal, un viaje del héroe, es importante. Porque este viaje que estamos teniendo ya lo han tenido otras personas, tal vez no de la misma forma, pero el mismo tema, el mismo arquetipo, el mismo tipo de proceso que ahora estamos repitiendo cada uno de nosotros, cada una de nosotros, pero de una forma más avanzada, en una espiral siempre ascendiente de evolución del espíritu. Entonces, este proceso de alejarse del sol y en el cual se va la belleza de la naturaleza, es como el proceso de la depresión, donde entramos al inframundo, donde de nuestra visión de lo que podemos ver todos los días se van las flores, se van los pájaros, se van las frutas, se van las verduras y queda el frío, queda la escasez, queda el miedo a la muerte. Y es precisamente en esos momentos de escasez que valoramos las cosas. Pero también en este símbolo específico está mostrándose una polarización muy importante, que es que cuando nos alejamos del mundo y nos concentramos nada más en nuestra propia esencia, el cual es un valor de Virgo, la pureza. Cuando lo hacemos a exceso o cuando no volvemos al otro lado, hay una presión del mundo. Yo me siento un ser bello, un ser inteligente, un ser poderoso, valioso. Y entonces adquiero la conexión con mi esencia, con mi valor, independientemente de lo que los demás piensen. Y eso me empodera. Pero entonces, las personas que no están teniendo este proceso se pueden sentir excluidas y se sienten excluidas. Y cuando vamos hacia lo femenino, no nada más en los géneros, ¿sí? Donde la mujer se hace mucho más femenina, donde los chimpancés separan lo masculino y lo femenino, mientras los bonobos permanecen muy similares. Los géneros, el masculino y el femenino, son casi iguales en la abundancia, en la escasez. Los chimpancés, que antes eran la misma especie que los bonobos, se diferencian. Los machos se hacen mucho más masculinos, mucho más testosterona, y las hembras mucho más femeninas, mucho más estrógenos. Y eso va correlacionado con el proceso de la violencia. Pues entre más nos vamos a lo femenino, más proyectamos lo masculino afuera. Y entre más nos vamos a lo masculino, más proyectamos lo femenino afuera. Entonces rechazamos dentro de nosotros una de nuestras partes. Y todas las personas somos 100% masculinas y 100% femeninas. Independientemente de qué género tenga tu cuerpo, el espíritu no tiene género. Entonces, este símbolo habla del momento de contacto, esa chispa entre la nube que se hizo extremadamente, no recuerdo si es positiva o negativa, pero uno de los dos polos se polariza, y el suelo, que también se polariza a través de la fricción de las moléculas de agua. Y el momento en que hacen contacto es la chispa que hace que se igualice la carga entre el suelo y el cielo. Y aquí se igualiza la carga entre lo femenino y lo masculino, entre lo puro y lo mezclado, entre Virgo y Piscis. Bueno, ese fue el símbolo astrológico del día. Tómenlo en cuenta afuera, adentro, de forma literal, de forma
emocional, psicológica, intelectual, espiritual. Nos vemos mañana.